Bueno, busqué cubrir a través de las diferentes prédicas en este mes de junio lo que Pablo hablaba precisamente del amor. Y pues mi intención era tocar los diversos aspectos y que cada uno de nosotros conociéramos cómo el apóstol Pablo eh, creía acerca del amor, qué cosas hacía, qué le movía a Pablo. Y para mí pues todos esos aspectos fueron de hecho importantes. Espero en el Señor haber ayudado en más de algún aspecto a entenderlo tal como nos lo escribe el apóstol Pablo en sus epístolas. Hoy vamos a ver el tema: el amor te hará perder. El amor te hará perder para ganar. Gracias, hermanos, por cubrir esa información. Gracias por ayudarnos a cada uno. Este es el caso de un hombre llamado Paul, quien enfrentaba un serio problema de valoración personal. Este hombre tenía su hogar, tenía su esposa, tenía sus hijos a quienes amaba mucho, muchísimo. Pero a la par de dicho amor, luchaba con toda una adicción al tabaco. Dice que le gustaba fumar muchísimo y esto le ocasionaba grandes problemas con su esposa, principalmente, quien le rechazaba dicha práctica, al grado de prohibirle fumar en su casa. Este hombre dejaba de fumar y pasaba días felices con su familia e hijos. Luego, dominado por el vicio del cigarro, se escapaba por semanas de su familia para poder fumar a gusto. El problema de su adicción al cigarro, que para este hombre era su mayor placer, dice que se convirtió en toda una obsesión que le hizo perder toda conciencia, toda razón, hasta llevarlo a perder todo el amor y el valor que él tenía por su familia. Al punto que en un momento determinado su obsesión por el cigarro se convirtió en todo un dilema entre elegir por su esposa y familia o elegir por el placer del tabaco. Un día este hombre, Paul, dice que tomó un revólver y le puso fin a su dilema y eligió apartar a quien consideraba su total estorbo al placer de fumar. Ese día mató a su esposa pensando en la dicha que tendría de fumar cuantos cigarros deseara sin ser señalado. Imagínese usted, era un problema de valoración bastante grande. Problema, hermano, que de alguna manera no está lejos de lo que nosotros vivimos. De alguna forma siempre estamos luchando con algunas cosas semejantes. ¿Cuántas cosas hay separándonos en la vida de la linda experiencia, hermanos, de tener o de vivir dentro de un ambiente de amor? Todos de alguna manera necesitamos y debemos anhelar un ambiente de paz, de tranquilidad, de buena comunicación en nuestras casas. Yo insisto mucho en el punto que debemos de cambiar ese concepto en relación a dónde mejor se expresa o se manifiesta
la presencia de Dios. Acá, donde podemos tener movimientos de esto, movimientos de lo otro, pero no tener un ambiente en la casa de paz, de armonía, de tranquilidad. Y yo digo, esa es la manifestación que estamos necesitando. La manifestación en la casa, en el hogar, donde a lo mejor no caigamos en reposo, pero tengamos el reposo del Señor en nuestras relaciones, con nuestros hijos, con nuestras esposas o con todas las personas que están alrededor. Ese es mi dilema. Y lo cuestiono. ¿Qué debería ansiar? ¿Qué debería desear? ¿Una manifestación espiritual o verdaderamente llevar el amor de Dios, la presencia de Dios a mi casa, a mi familia, que es donde vivo prácticamente muchas horas de mi vida? Entonces yo voy más con ese reto, con el reto de que cada uno anhelemos verdaderamente la presencia de Dios en donde debemos de vivirla, en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos, ¿verdad? Y ese es mi punto. ¿Dónde desearía yo mayor manifestación? Y yo digo, en mi casa, ¿verdad? Porque en la iglesia paso un ratito, pero en la casa paso todos los días. Amén. Entonces el punto es ese. Entonces, ¿cuántas cosas hay separándonos en la vida? Mire, de la linda experiencia de forjar un ambiente de amor. ¿Cuánto vamos a quedarnos en la vida con el buen deseo de haber aprendido a amar al cónyuge, a ser feliz al cónyuge, pero como un deseo? O haber aprendido a amar a los hijos y vivir felices con ellos, pero solo como un deseo. Solo como un deseo. O el haber, hermanos, aprendido, mire, amar a los hermanos. Amar, que de hecho, déjeme decirle que según la palabra de Dios, es mi obligación. Dicen esto, conocemos que seguimos al Señor. Dijo Juan, en que amáis a los hermanos. Entonces es un reto el que tenemos, todo un reto, todo un desafío. O sea, si me considero un seguidor de Jesucristo, el poder aprender a amar a la iglesia, el poder aprender a amar a todos los hermanos, es mi desafío, porque lo dice la palabra de Dios. Pero mire, pero a lo mejor esto solo se quede en un buen deseo por no estar dispuesto a sacrificar, renunciar o apartarse de toda actitud, hábito o conducta que representen un verdadero estorbo a la verdadera experiencia de amar. Ya vimos, este hombre prefirió su placer por el cigarro que su esposa, que sus hijos. Ahora, repito, esto no está lejos. Esto no es lejos. Nosotros igual. O sea, nosotros igual dejamos la iglesia, dejamos aquí, dejamos allá, porque no estamos dispuestos a romper con hábitos, con actitudes que de hecho nos están estorbando para no llegar a una buena experiencia de amor con los hermanos o con la familia. Entonces mejor me voy. Si no me aceptas así, entonces mejor me voy. Eso es típico, eso es normal. Ahora, hay una verdad, fíjese, en torno a esto, que es bueno tenerla bien presente. Cuando nuestro anhelo o deseo es conocer
verdaderamente esa experiencia de amor. Y esa verdad es la siguiente. Oiga bien. Si quiere usted hablar de amor, acuérdese de esto. El amor te hará perder para ganar. El amor, si verdaderamente vas a entrar a él, el amor te hará perder, si me expreso bien, para ganar. Quien pretenda conocer el verdadero amor con el cónyuge, con los hijos, con los hermanos, debe entender que para amar hay que perder. Y la experiencia de perder en el amor te hará ganar. Te hará ganar. Amén. Entonces, ¿de dónde sacó esto? Como estamos buscando conocer el corazón del apóstol Pablo, yo quiero que vaya conmigo a Filipenses 3:7. Filipenses 3:7. Ahora, Pablo nos está explicando acá. Pablo está tratando de llevarnos, fíjese bien, a que entendamos su experiencia de amor, pero con el Señor Jesucristo. Con su Señor, con su Dios, nos está ayudando. Fíjese a entender esa verdad. La experiencia del amor que todo cristiano le debemos al Señor. Y de ahí es donde estamos retomando. Oiga lo que decía Pablo. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Las he estimado como pérdida. Cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Mire, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar el amor de mi Señor, para ganar a Cristo. Fíjese. Entonces de ahí estamos, hermanos, sacando la idea. Amar es perder. Amar es perder. Amar es sacrificar muchas cosas de mí mismo con tal de ganar en amor a las personas que decidimos amar. Quiero decirles que el apóstol Pablo tuvo el sumo cuidado de explicarle a los hermanos de la iglesia de Filipos que cuantas cosas eran parte de su vida, llegando a amarlas, a confiar en ellas, por causa del amor al Señor, había necesitado sacrificarlas, renunciar a ellas. Entonces, y él lo dice, lo hago por amor. Cuántas cosas eran para mí ganancia, ahora las he estimado como pérdida, como basura. Imagínense la expresión basura. Como quien dice, no me interesa, pero lo hago por ganar el amor de Cristo. Por eso estamos diciendo que amar es sacrificar. Porque si tú quieres complacer, si tú quieres agradar a la persona que quieres, entonces vas a tener que perder. Vas a tener que perder algunas cosas importantes para tu vida, pero estás tratando de ganar. Pablo lo expresó, lo dijo. Mire, Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tenga también de qué confiar en la carne, si alguna piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es
en la ley irreprensible. Pero luego dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo Jesús. Por amor a Cristo. Entonces Pablo está hablando de grandes privilegios, de toda una posición que él tenía fuera de su posición dentro de la iglesia del Señor. Y él dice, pero para ganar a mi Señor, yo tengo que deshacerme de eso. Yo tengo que dejar esas cosas para poder ganar a Cristo. Entonces aprender a amar es aprender a renunciar a todo aquello que puede levantarse como una barrera. El amor que todos, sobre todo al amor que todos debemos al Señor. ¿Qué nos aleja del Señor? Las barreras. A lo mejor alguno no es el cigarro, no es esto, algo es. Que no nos deja entregarnos, hermanos, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Muchas veces tenemos la idea de decir, ay, pero mi vinito, dicen algunos, pero ¿qué sería yo sin mi vinito? Es que el día que yo no lo tome, yo me muero. Puede ser que no sea el vino, que sean otras cosas. Pero hay veces, hermano, estamos tratando de sustituir o tratando de decir que es mejor lo que tenemos que lo que el Señor nos puede dar. Y déjeme decirle que no es así. Porque si algo hace el amor y la presencia de Dios es cubrir todos nuestros vacíos. La presencia de Dios no lo va a llevar a usted a desear por alguna, ay, ¿quién me traería? Si yo antes allá disfrutaba de tal cosa, ahora ya no la estoy disfrutando. No va a haber eso. Usted va a disfrutar tanto al Señor. Usted va a vivir plenamente la presencia de Dios, que no hay comparación. No existe comparación. Es tan rico, es tan deleitoso, es un buen anhelo, es un buen deseo. Es como cuando usted está tomando algo y le gusta, o está comiendo algo y dice, hey, esto me gusta. Y dice, yo quiero más, yo quiero más. El amor de Dios es algo que se anhela, que se disfruta y llena tu vacío, llena tu soledad. ¿Pero qué? Por eso hay distractores robándonos esa bendición. Ay, o alguno puede decir, y de hecho se dice, o sea que allá en el cielo yo voy a pasar cantando todo el día. No puede ser. No hemos conocido aún la dimensión del amor. El Señor lo llena todo. Llena tu vacío, llena tu soledad, llena lo que andas llevando en tu corazón. Con el Señor no te hace falta nada. No te hace falta nada. Fíjate bien, no te va a hacer falta nada. Eso es. Por eso ahí está el enemigo, ahí está la trampa, ahí está eso que te hace falta. No logras. Y cuando no estamos cubiertos, entonces necesitamos sacarlo lo sacamos con cosas. Porque no estamos llenos de la presencia de nuestro Dios. Pablo decía que por el amor a Jesús lo había perdido todo y lo tenía por basura para ganar a Cristo. Pero muchos, fíjese bien, no echamos a la basura lo que tiene que estar en la basura, si no lo seguimos llevando porque representa mucho para nosotros. Yo recuerdo una hermana que ella venía, pero cuando uno iba a su casa, ahí estaban las imágenes de esto, las imágenes del otro, y decía, no vaya a ser
El día domingo aquí cantando, alabando al Señor. Y toda la semana estaba frente a sus imágenes. Entonces, para ganar el amor de Cristo, es importante que entendamos que algo tenemos que perder. Algo tenemos que perder de nosotros mismos con tal de ganar el amor al Señor. La palabra más usada para describir amor es el placer, es la dicha, es la felicidad. Pero tras el enfoque del apóstol Pablo, la palabra correcta para hablar del amor es sacrificio. Si no estás dispuesto a hablar de sacrificio, no estás dispuesto a hablar de amor. Porque el concepto que nos ha vendido la televisión es que el amor es eso, es placer, el momento de felicidad, de dicha. ¡Ay, cuánto deseo eso! Pero la palabra de Dios dice, si vas a amar, vas a sacrificar. Algo tienes que perder para poder ganar el amor que estás buscando. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros sabemos, conocemos de nosotros mismos qué nos estorba. ¿Qué nos estorba? En cuanto al amor que le debemos al Señor, expresiones, actitudes, malos hábitos, malas valoraciones. De igual cada uno de nosotros sabemos por qué en la vida, fíjese bien, así en la vida, nosotros no vamos a llegar a saber lo que es el amor en nuestra casa, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, porque conocemos las barreras. Pero no estamos dispuestos a sacrificar nada de nosotros mismos, con tal de llegar a encontrar la excelencia del amor y sobre todo del amor del Señor. Por eso quiero dejar en esta mañana tres consejos que nos ayuden a crecer en nuestra experiencia de amar no solo a las personas, sino también al Señor, a quien nos debemos de todo corazón. Amén. Yo quiero preguntarle a usted, hermano, ¿cuántos vivimos así el privilegio o sabemos del privilegio que es estar en el Señor Jesús? Ay, qué cosa más linda. Qué cosa más bella. Cuando no es la iglesia, no, es mi experiencia de fe. Mi experiencia de fe con el Señor. Tres consejos que para mí pueden ayudarnos. Sobre todo a entrar en un poquito más y poder abrirme a esa experiencia de amor a cual el Señor nos está llamando a todos. Por amor, dice el Señor, lo he perdido todo por ganar a Cristo. Todos vamos a llegar a eso. Ahora, ¿qué hacer? Número uno, no son cosas difíciles, son cosas comunes. Primero, entender que al hablar de amor más que de placer, es hablar de sacrificio, de renuncia, de perder. Eso es lo que yo debo tener muy claro. Y repito, cuando digo muy claro es porque en su comparación, la televisión compite demasiado con el concepto que yo tengo. Y hay necesidad de rescatar lo que es verdadero. Lo que la palabra de Dios nos enseña. Y nuevamente tenemos que venir al punto, pero cuántas cosas para mí eran ganancia, ahora las estimo como pérdida por amor de Cristo. Entonces el falso amor, aquel concepto de amar en donde la persona por amor solo chupa, ¿verdad? Solo quiere, es que me tenés que comprar, es que me tenés que agradar, es que me tenés que complacer, es que me tienen. Ese es el concepto de placer.
en donde solo me tienen que dar, en donde yo solo únicamente tengo que recibir, los demás tienen que ser mis siervos, ayudándome a ser feliz. Esa es una actitud de rey, de rey. No es una actitud de siervo que quiera amar. Entonces solo chupa, solo dice, ámeme, ¿verdad? Quiéreme, compláceme. Y todo eso. Entonces el verdadero amor no es aquel que solo chupa, sino es aquel que está dispuesto a perder, a ceder, a negarse a sus deseos personales con tal de agradar a la persona que ama, o con tal de no ofender, herir o dañar la vida de aquellas personas a quien ha decidido amar. Yo no sé si usted capta, pero el amor lo va a llevar a eso. Le va a decir, lo va a llevar a pensar, y si le digo esto a mi cónyuge, ¿qué reacción tendría? Y si le comunico a mis hijos en la forma que lo hago, ¿qué voy a ocasionar? El amor te va a hacer preguntar, adelantarte a lo que tu acción puede hacer. Y si usted observa que lo que va a hacer es destruir, usted no lo hace. Y no lo hace por amor. ¿Sí? Amén. Pero piensa, el lío es del punto del sentimiento, donde sintamos y sintamos y sintamos. Ha sido eso, que nos han robado la oportunidad de decirnos que como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos un cerebro para pensar, Dios, para usarlo adecuadamente y hacer las cosas que no convienen con inteligencia de Dios y de su palabra. Pero cuando nos vinieron a decir sintamos, nos desconectaron el cerebro. Pero ¿de dónde entendemos la palabra de Dios? ¿Y qué no es leyendo? Entonces la gente ya no quiere leer porque quiere sentir. Dice, no siento nada, leo y no siento. Hago aquí, no siento. Aunque lo sintamos, hay que leer la palabra de Dios. Hay que leerla, hay que entenderla. Y de ahí viene la manifestación poderosa de Dios en hechos, en entendimiento. Entonces cuando uno se casa, hermano, uno lleva construido en su mente un mundo de felicidad. Mundo de felicidad que si uno no tiene el cuidado de verlo con el lente correcto, fácilmente puede destruirse. Y las cosas que destruyen el hogar, el matrimonio, es la actitud de solo recibir, pero nunca sacrificar nada. Una persona casada, hermano, ya no puede seguir comportándose como una persona soltera. No es así. Tiene que ser distinto, tiene que ser bien diferente. ¿Por qué? Porque está cediendo. Antes usted, hermano, recibía su salario como soltero. A lo mejor, ¿verdad?, se pasaba por Simán y usted compraba un par de zapatos y este cincho me queda bien, y esta camisa y que no sé qué. Hoy ya no puede. Hoy tiene que llevar su cheque. Le dicen, mira, ¿verdad? Mi esposa, aquí está. Ya no es a Simán. Ahora es a su cónyuge. Se terminó Simán. Y máxime cuando vienen los hijos, hermanos. Ya no se puede. ¿No es verdad? ¿O no es así? Podemos darle un aplauso al Señor en esta mañana. Entonces, cambian muchas cosas y comenzamos a sacrificar. Comenzamos a entrar en un esquema de sacrificio donde damos.
Hay algunas personas incluso que se cansan de dar. Yo escuché a una hermana, pero lindísima en el Señor, lindísima, así, 10, que dijo: me canso de dar, me canso. Almuerzo para los hijos, desayuno, almuerzo, cena. Tengo 50 años de hacer eso. Aquí, allá, con mi cónyuge. Me canso. Pero yo digo, hay recompensa en el nombre de Jesús. Amén. Hay recompensa. Pero lo que te quiero decir es que si vas a esa experiencia de amor, ten bien claro, ten bien presente que una de las palabras claves no es placer. Una de las palabras claves es sacrificar. Sacrificar. Amén. Sacrificar tu tiempo. A lo mejor usted ahí con la novela, yo no sé cuáles son las novelas de ahora, pero está ahí, está que usted no quiere. Hoy a lo mejor va a tener que renunciar a su novela. Algo hay que renunciar. Porque para ganar, fíjese bien, para ganar el amor hay que perder algo. Amén. Pero leí el concepto, estoy tratando de la verdad de llevarla. Mire, hermano, yo necesito privacidad. El esposo: es que yo necesito la privacidad. Mi esposa no me puede andar siguiendo para todos lados. Hermano, ¿y qué no dice la palabra que ya no son dos, sino una sola carne? ¿Cómo es que un cónyuge pide privacidad de su esposa si con ella ya son uno, Dios? No entiendo. Yo no entiendo. ¿Privacidad de qué? En la medida de lo posible, esa unidad se lleva a la práctica cuando yo decido como cónyuge, óigase bien, no guardar secretos con mi cónyuge. ¿Cómo mantener ese punto de unidad? Porque esa es la cuestión. ¿Y quién me lo explica? Yo se lo voy a explicar. O sea, el cónyuge que verdaderamente capta y entiende que está unido en un solo cuerpo, claro, como son dos cerebros, ¿cuál sería la manera de mayor armonía? ¿Cómo llevar ese punto de unidad? Yo he entendido que la única manera es no guardar ningún secreto. Los cónyuges no se guardan secretos. Los cónyuges son transparentes porque ya no son dos, sino una sola carne. Amén. ¿Ayuda o no ayuda, hermano? Hágame el favor, denle un aplauso al Señor si le ayuda al menos. Y ese es el lío. ¿Qué hará privacidad? Hijito, si te vas a casar, perdiste tu privacidad. Tú le debes respeto a tu cónyuge. Tú le debes una comunicación seria a tu cónyuge. Tú no puedes irte en un día y ¿dónde está fulano? O llegar hasta las 12 de la noche. No, no puede ser. Al menos una llamada. ¿Cómo estás? Ahorita llego, ¿verdad? Estoy un poco presionado por algunas cosas. A lo mejor me tarde. Yo llego. Amén. Entonces lo remediamos con una buena comunicación. Pero un cónyuge no puede pedir privacidad.
Porque ya no son dos, son una sola carne. Amén. ¿Sí? Amén. Bueno, entonces ahí se la dejo. Ahí hay algo que aprender, ya no más dos, sino una sola carne. El hacer la voluntad del Señor, a lo mejor, hermano, no nos represente placer o comodidad. De hecho, es así. Pero optamos por el sacrificio porque queremos decirle al Señor que le amamos. Servir al Señor a lo mejor no es una experiencia que nos traiga grandes halagos, pero no sacrificamos y hacemos la obra del Señor para decirle al Señor que le amamos. Lo hacemos aunque cueste sacrificio. Y aquí le digo, yo encuentro un gran error. Hermano, ¿por qué no quiero ir a su célula? No tengo tiempo. Hermano, ¿y por qué no asiste a tal cosa? No tengo tiempo. Hermano, ¿por qué no quiere? Tengo compromiso. Hermano, el amor sacrifica. El amor sacrifica. Ese es el gran lío. Si yo puedo comenzar a preguntar aquí, ¿quiénes no estamos ocupados? Todo el mundo dijera, estamos ocupados. Y estamos ocupados. Usted no me está diciendo una mentira. Pero entonces, ¿cómo la obra de Dios sale adelante? Sale adelante por aquellos que sacrificándose muestran amor al Señor. Dejan sus actividades. En la medida de lo posible, yo entiendo que uno no puede competir con el trabajo. Si las horas están dadas, pues ni modo. Pero luego de esos espacios, yo sacrifico. Y yo no tengo tiempo, pero yo lo voy a sacrificar por causa del Señor. Entonces se hace la obra de Dios, no con personas desocupadas. Se hace la obra de Dios con personas conscientes del sacrificio que debemos darle a Cristo Jesús, porque Él nos amó y nosotros le amamos también. Amén. Entonces no venga, esa no es excusa. Esa no es excusa, o sea, no tengo tiempo, no, aquí. No, lo que está diciendo usted es que no ama al Señor. Porque el que ama, sacrifica. Sacrifica tiempo, talento, recursos, con tal de servir a Jesús. Amén. Lo hacemos. No importa. Imagínense, hermanos, que antes la devoción de las primeras personas que nos cuentan del Evangelio aquí en El Salvador eran personas que se reunían todos los días, hermano. Pero estamos hablando ahí en los cantones. Y ellos a las 6 de la tarde ya dice, solo se quitaban el delantal, cuento de hermana, y ya era cosa de salir. Ahí iba la nieta, esta aquí, hasta el chucho iba detrás para la iglesia. Todos los días. Y por causa de ellos, que un día se esforzaron, pasó el Evangelio, se trasladó el Evangelio. Gente que se ha sacrificado. Yo creo que esa verdad deberíamos atesorarla. Deberíamos llevarla. ¿Será que por mí como puente hacia las generaciones nuevas o hacia otras personas va a llegar el Evangelio? ¿O se va a perder el Evangelio? Pero la palabra, fíjese, dice sacrificar. Sacrificamos. Nos congregamos porque sacrificamos. Vamos a la célula porque sacrificamos. Apoyamos la iglesia porque sacrificamos.
Amén. Por eso lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos hemos quitado el concepto de placer. Amor es placer. Y hemos puesto otra etiqueta. Amor es sacrificio. Amén. Entonces eso sería uno de los primeros puntos. Quítese el concepto de placer. Si va a entrar al concepto del amor, según el apóstol Pablo, incluso para con Dios, capte que la palabra clave no es placer. La palabra clave es sacrificio. Sacrificio. Mire, yo vi a mis abuelos todo el tiempo, yendo para la iglesia. Yendo para la iglesia todos los domingos. Yo nunca vi a mis abuelos el día domingo agarrar para aquí, que para allá, que no sé qué, que no. No, su devoción era el Señor. Su devoción era Cristo. ¿Verdad? O sea, como quien dice, bueno, antes de otra cosa, vamos a ir a la iglesia. Vamos a ir a escuchar la palabra del Señor. Es importante oír la palabra de Dios. Entonces ahí estamos, número 1. Número 2, oiga bien esto, y esto sí me gustaría que, o más bien desearía, o pido a Dios poder explicarlo de la mejor manera. 2, entender que al sacrificar por amor, estamos sacando de nosotros mismos, oiga, estamos sacando de nosotros mismos la esencia del Espíritu de Cristo, del cual estamos llenos. Al sacrificar con amor, al sacrificar por amor, estamos sacando de nosotros mismos la esencia del Espíritu de Cristo, del cual estamos llenos. Si yo preguntara, ¿cuántos estamos llenos de la presencia de Dios? ¿Qué me dirían ustedes? Amén. Amén. Entonces, entender, mire, que al sacrificar por amor, estamos sacando de nosotros mismos la esencia del Espíritu de Cristo, del cual estamos llenos. ¿Sabe por qué? Porque el modelo de amor que tenemos representado en la persona de Jesucristo no es un modelo de placer, sino es un modelo de sacrificio. Amén. El modelo que nos enseña Jesús no es un modelo de placer. Cuando habla del amor, dice que por amor fue a una cruz. Entonces el modelo que tenemos del amor de Cristo es un modelo de sacrificio. ¿Qué dice la palabra? En esto consiste el amor. No en que hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El modelo de amor del Señor Jesucristo no es un modelo de placer, sino es un modelo de sacrificio. Dice, y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Ahí le crucificaron. ¿Cómo fue? ¿Cómo modeló el amor al Señor? ¿Perdón? Con sacrificio. Amén. Con sacrificio. Y cuando somos movidos por amor al sacrificio, fíjese, al sacrificio por el cónyuge, por los hijos, por los hermanos, por el inconverso que necesita de Cristo, lo que hacemos es reproducir el Espíritu de Cristo a través de nosotros. Porque la pregunta sería esta, hermano. Bueno, ¿y yo por qué tengo que esforzarme por una persona que ni siquiera conozco? ¿Por qué tengo que ir a una célula
y servir a gente que ni siquiera sé quién es? ¿Por qué tengo que venir a la iglesia? Incluso, dejar mi dinero. ¿Por qué? Por amor. Amén. Porque eso me enseñó el Señor. Eso me enseñó. Entonces, cuando las personas, fíjese, somos movidas a hacer el bien sin que haya a lo mejor ninguna responsabilidad, la pregunta sería, ¿y por qué lo haría? Porque el modelo de amor que tengo en mi corazón por causa de Cristo es un modelo de sacrificio. Cuando sacrifico y hago las cosas por amor, entonces estoy sacando de mí la esencia de Jesús. Por eso debo ir a hacer esa obra con personas que no conozco, con personas que no sé ni siquiera quiénes son, pero hacerlas con amor porque el Señor me enseñó eso. Porque de repente nos preguntamos, ¿y yo qué hago aquí? Si yo puedo estar haciendo otra cosa distinta, diferente. Pero ¿por qué la hago? ¿Por qué tengo que estar en esta reunión? ¿Por qué tengo que estar perdiendo mi tiempo en estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque amar a Cristo es darnos en sacrificio. Y hermanos, y si el Señor nos envió a predicar, el Señor nos envió a contagiar a otros para llegar al Señor, independientemente quién sea, ¿por qué lo voy a hacer? Por amor. Por amor. Por amor a Cristo que me enseñó el sacrificio. Él me enseñó el sacrificio. Él lo hizo de esa forma, de esa manera. Porque hay algunos que no encontramos ese nexo. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que sacrificar en momentos, incluso hasta mi familia, con tal de, por el amor, por el sacrificio que no debemos al Señor? Amén. Entonces ahí está, cuando yo comienzo a obrar y a hacer las cosas independientemente de mi responsabilidad, tratando de sacar lo mejor para dárselo a los demás. ¿Qué es eso? Es el Espíritu de Cristo reproducido en mí. Ese es el amor al Señor. ¿Qué responsabilidad tengo yo con aquel bolito? ¿Qué responsabilidad tengo con aquel que ha sufrido un accidente y que hay que ver que cómo sale? ¿Qué responsabilidad tengo? No tengo ninguna responsabilidad. Pero ¿por qué me voy a bajar a atender a alguien? Por el amor que le tengo al Señor. Amén. Bueno, 2 y 3, termino en un segundo. Entender, óigase bien, que el perder o sacrificarse por otros es la acción u obra que a los ojos del Señor trae grande recompensa. Mire, cuando usted se dé por los demás en amor, ¿verdad? En amor, y muestre ese amor de Cristo, saque el Espíritu de Cristo en usted, en servicio, en esto, en lo otro, sacrificándose. Eso Dios lo recompensa. Pero increíblemente, así increíblemente lo hizo en su Hijo. Dice Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, oiga, mire, porque había hecho eso, dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué trajo recompensa a la vida de Jesús? Su sacrificio. Su sacrificio lo llevó a la más alta condecoración que ser alguno podía recibir. Y le dio, dice, un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Lo elevó. ¿Qué lo elevó? Su sacrificio. Tu sacrificio por la célula, tu sacrificio, fíjese, por el ministerio, tu sacrificio por esto, tu sacrificio por lo otro, no es vano. Tu mismo sacrificio por tu cónyuge y por tus hijos no es vano. Dios va a recompensarlo. Amén. Y recompensarlo de la mejor manera posible. Termino con esto. Cuando el famoso Alejandro Magno, ese militar del mundo antiguo, dice que llegó a ser un poderoso rey. Cierto día uno de sus antiguos profesores acudió a él en demanda de ayuda, porque se hallaba en una gran miseria y el rey no estaba enterado. Dice que el pobre hombre se había dado por satisfecho con una modesta suma que la hubiese permitido hacer frente a sus más urgentes necesitados. Dice que el hombre reflexionó. Alejandro reflexionó, viendo la colaboración que había recibido de este hombre. Alejandro reflexionó y no le dio dinero, sino que le confió el gobierno de una ciudad con todos los provechos que podía sacar de ello. Dice que el hombre, asustado, el solicitante expresó que era demasiado, que no era digno de ese don y que ni siquiera le había pasado por la mente el deseo de semejante cosa. Como quien dice, te lo pedí, pero no para que me dieras eso. Pero Alejandro contestó: no se trata de lo que te conviene pedir, sino de saber qué favor yo te quiero hacer en mi calidad de rey, según mi rango y mi corazón. Y eso es lo que dice el Señor: al que me sirve de todo corazón. ¿Verdad? Cuando viene para pedir un favor, como quien dice, yo te voy a bendecir en mi calidad de Dios, de rey y de poderoso. Amén. Claro, o sea, no lo hacemos por un reconocimiento, no lo hacemos por recompensas, pero la palabra de Dios dice: Dios no es injusto para olvidar su trabajo. Un agua, dice, agua llevado al profeta, recompensa, dice el profeta, vas a recibir. Amén. Póngase de pie. Entonces, 3 cosas que para mí son importantes, bien importantes. El amor te hará perder